La casa maldita. Recuerdo como si fuese hoy, el año 1980. Recuerdo también el día que me dieron la noticia que mi esposo había fallecido en un accidente de auto. Mi hijo menor, Enrique, estaba por nacer. Mis amigos y vecinos no sabían cómo darme la noticia, pues temían que fuera a afectar mi embarazo de una forma negativa. Aquellos fueron los días más difíciles de mi vida. Tenía 2 hijos, mi esposo había acabado de fallecer y yo no tenía trabajo. Aunque mi esposo había dejado un pequeño seguro de vida, aquello no sería suficiente. Mi familia me apoyó muchísimo, sobre todo mis padres. Ellos tenían un pequeño negocio y me ofrecieron ir a trabajar con ellos después que naciera Enrique. Por otro lado, la familia de mi esposo un poco que me dio la espalda. La verdad, mi suegra nunca quiso tener mucho que ver conmigo. Decían que la señora era de armas tomar. Nosotros vivíamos en la casa de mis padres temporalmente, pero la casa era pequeña, era un apartamento en la ciudad. Mis padres ya estaban mayores y saben cómo son los niños. Siempre están haciendo ruidos y jugando. Y aquello a mi padre a veces le causaba un poco de incomodidad. Aunque trataba de ser lo más comprensivo posible, igual yo entiendo que le molestaba. Ya él nos había criado a mí y a mis hermanos. Ya él había terminado con sus hijos. En conclusión, poco a poco fueron pasando aquellos difíciles meses y después de dar a luz a mi hijo, logré conseguir un trabajo muy bueno. Me pagaban muy bien y ahorré un poco de dinero para comprarnos una pequeña casa. La familia de mi esposo se enteró que yo estaba buscando vivienda y me ofrecieron venderme la casa de la abuela de mi esposo, la casa de la madre de mi suegra. Ellos me ofrecieron la casa por un precio muy bajo. Decían que era para ayudarme. Aunque aquella amabilidad, la verdad, me sorprendió un poco. Pero como dice el dicho, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Aunque la verdad, la casa no era regalada. Tenía que pagarla. Después que hicimos los papeles y todos los trámites legales, finalmente me entregaron las llaves de la casa. Era una casa que yo conocía bien. Había estado allí varias veces con mi esposo cuando íbamos a visitar a su abuela antes de que falleciera. La casa no era nada del otro mundo. Era una casa pequeña pero acogedora. Yo sabía que con unos buenos muebles y algunas reparaciones, la casa sería perfecta para la familia. La casa tenía 3 habitaciones pequeñas, una sala y una cocina bastante grande. También tenía un patio que era perfecto para los niños jugar. El día anterior a la mudanza fui con mis amigos y algunos familiares que me ayudaron a mover las cosas de la abuela. Después que había fallecido, nadie las había recogido. Yo llamé a mi suegra para decirle que si quería las cosas, que yo se las podía llevar. Pero ella dijo rotundamente que no, que las podía botar, o que hiciera con ellas lo que quisiera. Podía quedarme con ellas si me gustaba alguna cosa. Pero la verdad, yo no quería nada de aquello. Quería comenzar de cero, quería tener una nueva vida. Así que todo lo fuimos sacando y uno de mis amigos tenía una camioneta. Él dio varios viajes al basurero y sacó todas las cosas de la abuela. Lo único que salvé fueron los documentos que tenían información personal. Eso sí lo dejé en una caja y se lo llevé a mi suegra. Ese día estuvimos en la casa casi hasta la medianoche, limpiando y fregando las paredes, pues la casa estaba un poco abandonada. La abuela de mi esposo murió a los 90 años y no podía limpiar ni hacer nada en la casa. Aunque la vivienda estaba en muy buen estado, había unas manchas en el piso que por mucho que tratamos no podíamos quitarlas. Pero igual pensé en dejarlas ahí, pues de todas formas más adelante pensaba ponerle un piso nuevo a la casa. Todos se fueron yendo y yo me quedé solo en la casa. En el momento que me disponía a irme y cerrarlo todo, pude escuchar que la puerta de una de las habitaciones se abrió y se volvió a cerrar. Fui hasta el área de la casa de donde venía el sonido, pero allí no había nada. Pensé que tal vez el sonido había sido de la misma vivienda, pues la casa tenía partes que eran de madera, y es bien sabido que la madera se expande y se contrae dependiendo de la temperatura. De todas formas, agarré mis cosas y me fui de allí. A la mañana siguiente regresamos a la propiedad trayendo mis cosas. También fue un día larguísimo. Estuvimos acomodando las cosas hasta casi la medianoche. Mis hijos estaban muy contentos de tener un nuevo espacio, un espacio más grande, un lugar donde poder jugar. Enrique, el más pequeño, se empecinó en una de las habitaciones en específico. Decía que aquella era su habitación. La habitación que Enrique eligió era la habitación de la abuela.
Yo pensaba que la había elegido porque era la más grande de la casa, pero tiempo después me di cuenta de que no era así. Ese día nos fuimos a dormir y recuerdo que como a las 3 de la mañana me despertó el canto de Enrique. El niño estaba solo en la habitación, pues había insistido en dormir solo. Decía que ya era grande y que no tenía miedo. Fui hasta el cuarto discretamente para que no se asustara. Y cuando abrí la puerta, ahí estaba sentado en la cama, jugando con un pequeño carrito y hablando con alguien. No quise decirle nada para no asustarlo y que fuera a perder aquella independencia que de pronto había ganado. Los primeros días, como en toda mudanza, fueron días muy ocupados, arreglando y acomodando mis pertenencias. Los niños estaban muy contentos en la nueva casa, en especial Enrique, quien quería pasarse el día entero encerrado en su habitación. No quise prestarle mucha atención, pues yo sabía que venía de vivir en un apartamento donde prácticamente todos vivíamos en un cuarto. Pero con los días, Enrique comenzó a tener unas largas conversaciones. Un par de veces entré y le pregunté con quién hablaba, y me decía que con nadie. Hasta que un día me confesó que estaba hablando con su papá. Aquello me tomó por sorpresa, pues aunque yo siempre le había dicho que su papá era un buen hombre, que lo quería mucho y que ahora estaba con Dios en el cielo, no era un tema que se tocaba constantemente, pues no quería que mis otros hijos, que estaban más grandes y que sí habían conocido a su padre, siguieran sufriendo por aquella pérdida. Sí les hablaba de su papá y de lo buena persona que había sido en vida, pero tampoco quería que aquello se convirtiera en el centro de sus vidas. Cuando Enrique me comentó que hablaba con su papá, no quise prestarle mayor importancia. Imaginé que mis otros hijos tal vez le habían comentado algo, y por eso estaba con aquello en la cabeza. Días después, comenzó Katy, mi hija mayor, a decir que había una señora paseando por el patio a medianoche. Primero no le di importancia. Le dije que tal vez era una de las vecinas que había entrado a buscar algo. Pero ella me aseguraba que no, que ella conocía bien a las vecinas y que no era ninguna de ellas. Yo le dije que no se preocupara y que si volvía a ver a la señora, que me avisara. Y así cerramos el trato. Ella no diría nada que estaba viendo a alguien y yo me mantendría alerta. Y así pasaron los días, hasta que una noche me despertaron los gritos de Katy en medio de la madrugada. Corrí a su cuarto y allí me la encontré envuelta en una sábana. Le pregunté que qué le pasaba y me decía que la misma señora que había visto en el jardín ahora estaba dentro de su cuarto y que estaba agachada en una esquina de su habitación, en la misma área donde estaba la mancha, que parecía que estaba hablando o cantando algo, que ella primero pensó que era yo, pero cuando la llamó, la señora la miró y tenía el rostro desencajado y muy blanco, y no tenía ojos. Solamente se llevó el dedo índice a los labios, como pidiendo silencio, pero aquel rostro la aterró. Yo le aseguré que aquello era una pesadilla, pero ella decía que no, que ella estaba despierta y que sabía lo que había visto. Generalmente nunca me llevaba a mis hijos a dormir conmigo, pues no quería que se acostumbraran y que tuvieran un poco de independencia. Pero la niña estaba verdaderamente mal, y le dije que si quería, que podía venir a dormir conmigo. Ella aceptó inmediatamente. Pasaron los días y no hubo ningún otro evento. Lo que sí era constante eran las conversaciones de Enrique en la habitación. Así que decidí que era tiempo de parar aquello. No quería que aquel comportamiento se convirtiera en un hábito. Así que un día que llegué del trabajo, que los otros niños no estaban, hablé con él y le pregunté que qué estaba pasando, que con quién hablaba. Me dijo que con su papá. Yo le dije que no era posible, que papá estaba con Dios. Y él me dijo que sí, que su papá venía a verlo y jugaba con él. Yo estaba 100% segura que aquello habían sido las fantasías de otro de mis hijos. Hasta que él me dijo, mira, ahí llegó. Dice mi papá que si quieres preguntarle algo. Dudé por un momento, pues no quería atizar las llamas de la imaginación de Enrique. Pero por otro lado, sentía un poco de curiosidad. Y le dije que le preguntara a su papá cómo se llamaba su primer perro. El niño, sin dudarlo, giró la cabeza hacia un lado de la habitación y le dijo, ¿cómo se llamaba, papá? Inmediatamente se giró hacia mí y me dijo, Tito. Aquello me puso los pelos de punta, pues efectivamente así se llamaba el perro. Acto seguido me dijo, y Tito también está aquí. Es un perrito blanco, con una patica negra.
ahora sí estaba oficialmente asustada, pues en efecto, aquella era la descripción del perro. No había forma que él pudiera saberlo. Tal vez escuchó en alguna conversación el nombre del perro, pero jamás había mencionado la descripción del animal. De eso sí estaba segura. Aquello comenzó a preocuparme, y aquella misma preocupación y miedo parecía que realmente había abierto una puerta a otras cosas. Después de aquel día, la dinámica de la casa cambió completamente. Por primera vez, yo también comencé a escuchar sonidos. Al principio pensé que era la sugestión, pero después me di cuenta de que no era así. Recuerdo que una noche vinieron unas amigas del trabajo. Estábamos tomándonos unos vinos y aprovechamos que mis hijos no estaban en casa y tuvimos una noche de chicas. Mientras se acercaba la madrugada, íbamos acabando las botellas de vino. Cosas extrañas comenzaron a suceder. Escuchamos cómo se abrió y se cerró una puerta. La puerta del cuarto de Enrique. Todas nos quedamos de piedra. Pensamos que alguien había entrado a la casa. Una de las chicas tomó un adorno para defendernos en caso de que hubiera un intruso. Y yo, con el teléfono en la mano, estaba lista para llamar a la policía. Pero una de mis amigas nos tranquilizó y nos dijo que mejor primero fuéramos a ver. Para nuestra sorpresa, allí no había nadie. Las chicas se asustaron un poco y me dijeron que mejor se quedarían allí conmigo para que no durmiera sola. Aunque yo primero les dije que no, después, en el fondo de mi corazón, les agradecí por haberse quedado a acompañarme. A la mañana siguiente, ellas se fueron, pero antes de hacerlo, yo les hice un desayuno y las despedí. En el momento que me alistaba para ir a buscar a mis hijos a casa de mis padres, sentí como que alguien estaba en la cocina. Así que fui a revisar inmediatamente. Para mi sorpresa, no había nadie, pero sí estaban abiertas todas las puertas de los gabinetes. Aquello de verdad que comenzó a asustarme. Así que agarré unas cuantas cosas mías y de mis hijos y me fui de allí. Le dije a mis padres que me quedaría con ellos por unos días, que algo raro estaba pasando en la casa, y no les di más explicaciones. Nos quedamos en casa de mis padres por un par de días, pero llegó el momento en que tendríamos que regresar a nuestra casa. Mis padres no querían que me fuera, pero ya yo me había acostumbrado a vivir sola, y no quería ser un estorbo para nadie. Cuando llegamos a la casa, sentí un olor muy raro, olía como a carne podrida. Pensé que tal vez había dejado algo en la cocina y que se había echado a perder, pero no era así. Cuando llegué a la cocina, todo estaba en orden y limpio, y además yo no tenía nada en la casa que pudiera despedir un olor tan fuerte como aquel. Resignada, llevé a los niños a tomar un baño y nos preparamos para dormir. Recuerdo que cuando estaba durmiendo me despertaron unos murmullos, como de varias personas. Me levanté sin hacer ruido y fui directo al área de la casa de donde venían los ruidos. Algo me decía que había algún tipo de problema en aquella casa. Fui caminando poco a poco, acercándome a la sala para ver qué estaba sucediendo. Y allí pude ver 3 figuras vestidas de negro. En ese momento me asusté, porque pensé que en efecto eran 3 personas. Parecían 3 personas físicas. No había duda. Estaban todas paradas en un círculo, en una esquina de la sala, en el mismo lugar donde habían aquellas manchas que no se podían limpiar. No sé cómo ni por qué, pero encendí la luz. Y en ese momento aquellas 3 figuras se desvanecieron delante de mí. El pánico fue inmediato. Tomé a los niños, nos montamos en el auto y nos fuimos a casa de mis padres. Y allí les conté lo que me estaba pasando. Mi padre, como yo, es una persona muy poco creyente en estas cosas paranormales, pero también sabía que yo no mentía. Al otro día mis padres fueron conmigo a revisar la casa. Mi padre instaló unas barras de seguridad en las ventanas, aunque yo sabía que aquello que yo estaba viendo no iba a ser detenido poniendo rejas en las ventanas. La vecina de enfrente, aunque era una señora muy reservada, siempre tuvo una muy buena amistad conmigo. La veía muy pocas veces, pero las pocas interacciones que tuvimos fueron muy agradables. La señora siempre me saludaba. Aunque era de pocas palabras, aquel día en específico ella me preguntó si todo estaba bien, que había estado viendo mucho movimiento en la casa. Yo le dije que sí, aunque tenía las lágrimas en la punta de los ojos. Ella me preguntó que si estaba pasando algo en la casa, y yo le dije que sí, que tal vez ella pensaría que yo estaba loca.
pero me estaban pasando cosas muy raras. Ella me dijo que no le extrañaba, pues la dueña anterior practicaba magia negra. Todos en el barrio sabían que aquella mujer era una bruja. Ella vio la sorpresa en mi rostro. Yo le dije que la dueña anterior era la abuela de mi esposo, y me volvió a confirmar que aquella mujer, en efecto, hacía magia negra, que todos en el barrio sabían que aquella casa estaba maldita. Aquella conversación me dejó con más dudas que respuestas, pues mi esposo nunca me había comentado que la abuela se dedicara a aquellas cosas. De hecho, las veces que fui a casa de la abuela, nunca vi nada raro, no vi ni siquiera santos, algo que me sorprendió, pues su familia decía ser muy católica y generalmente en las casas de las personas mayores encontramos íconos, santos y otras manifestaciones de su fe, pero en este caso no era así. Así que llamé a uno de los primos de mi esposo, con el cual tenía una buena relación, y sin miramientos le pregunté si él sabía algo de lo que me había dicho la vecina. Él me dijo que aquel era el secreto mejor guardado de la familia, que la abuela había practicado brujería por muchos años, pero que en los últimos años de su vida no quería nada que ver con aquello, esperando tal vez que Dios la perdonara por sus malas obras. Pero decían que el último año de la abuela había sido un infierno, que vivía atormentada por unas presencias que habían en la casa. Se decía que aquello había sido producto de un ritual que ella hizo, que le había costado la vida a 3 personas. Decían que aquellas 3 personas la atormentaban día y noche, que por eso cuando la abuela se murió, nadie quiso sus pertenencias y pusieron la casa a vender inmediatamente. Que mi suegra decía que ella nunca había creído en aquello. Decía que su madre no hacía nada de eso, que aquello eran habladurías de la gente para difamarla, que ella nunca vio a su madre hacer ningún tipo de brujería, nada de lo que la gente decía. Pero otros integrantes de la familia piensan lo contrario. Incluso dicen que mi suegra defendía fervientemente a su madre, porque ella también era de un grupo selecto de brujas que vivía en aquel pueblo, y que su madre era la líder, que en aquella casa se hicieron cosas muy malas. Decían que incluso hubieron sacrificios de niños. Yo no quise creer que mi suegra hubiese sido capaz de exponer a sus nietos a vivir en aquellas condiciones. Pero por otro lado, yo sabía que ella nunca había querido nada que ver conmigo. Ella siempre quiso que su hijo se hubiese casado con otra mujer. Por mi parte, yo traté de poner todo aquello a un lado y enfocarme en seguir adelante y en sacar mi familia adelante. Y tomé la decisión de vender la casa, pues no quería vivir en aquella incertidumbre, que también de cierta manera ya estaba afectando a mis hijos. En cuanto puse la casa en venta, las cosas se pusieron peor. Mi hija no dormía, decía que una mujer la acechaba, que una mujer la miraba constantemente desde la oscuridad, y que tenía la cara muy fea. Mis hijos nunca conocieron a la abuela de mi esposo, pero por la descripción que daban, estoy casi segura que era ella. Días después, aquellas conversaciones cariñosas que tenía mi hijo Enrique, con el que él decía que era su padre, se convirtieron en pesadillas y en gritos. Enrique decía que le quería hacer daño y que su papá ahora tenía una cara diferente y que tenía una llaya en el cuello. Él se refería así a las heridas sangrantes, que su papá le decía que prendiera fuego a la casa. Yo pensé en buscar a alguien para que detuviera un poco aquello hasta que lograra vender la casa. Así que busqué a una de estas personas que hacen limpias y trabajos mágicos. La señora, en cuanto entró a la casa, me dijo que había algo raro, que había algo muy malo allí, que allí se habían hecho cosas que no se podían hacer, que allí habían 3 entidades que tomaban la forma de personas conocidas por la familia, y que aquellas entidades eran muy peligrosas, que incluso podrían llegar a hacernos daño, que aunque ella haría un ritual para tratar de protegernos, aquellas fuerzas eran mucho mayores, y que lo mejor era salir de allí lo antes posible. Los últimos meses que vivimos en aquella casa fueron un infierno. Mis hijos no dormían nada, y yo tampoco. Los últimos días que vivimos allí, los pasamos durmiendo todos en una misma habitación. Incluso llevé el refrigerador dentro de la habitación, pues si los niños querían agua o algo de comer a medianoche, lo tendría a mano. Pues después que oscurecía, no había quien estuviera fuera de aquel cuarto. Se veían sombras, se escuchaban susurros, gritos, llantos, y aquellas 3 figuras encapuchadas que se paraban en círculo alrededor de la mancha
que estaba en la sala. Según la vidente que vino, aquellas manchas habían sido lugares donde se habían dibujado sellos que permitían a aquellas entidades entrar y salir de este mundo. Allí también se había sacrificado sangre inocente. Por eso aquellas manchas no salían del suelo. Aquellas manchas estaban ahí como testimonio del mal que se había hecho. Y antes de terminar, quiero enviar algunos saludos. Quiero saludar a Marcos Campos, quiero saludar a Euskadi Elena, saludos también a Figueroa 1975, saludos a Rocío Muñoz, saludos también a María Cristina Briceño que nos escucha desde Venezuela, saludos a Mari González, saludos a Silvia Zúñiga que nos escucha desde Houston, Texas, saludos también para Berta Bravo que nos escucha desde México, saludos para María Arango, para Elsa Paulino, saludos también a Betty Ramírez, saludos también a Gloria Liliana, saludos a Evelyn Juárez, a Adriana Gallardo, a Carmen Moreno, a Omar Puentes Mosquera, saludos a Francisco Nogues, saludos a Melvin del Campo, a Melvin del Carmen Torres, saludos a José Alvarado, saludos a Sonia García, a Aurora Mendoza, a Vicente Lima, saludos también a Celeste Digital, saludos también a Iset, saludos también a Soledad Suárez Cruz, saludos a Elena Pérez Martínez, saludos a Julio, saludos también a Yulisa Ruiz que nos escucha desde México, saludos a Nadia Hernández, saludos también a Eduardo Benz que nos escucha desde Paraguay, saludos a Jesús Guzmán, a Candelaria Licona, saludos a Cotton Candy y saludos a todos ustedes que están ahí siempre apoyándonos cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias, un abrazo para todos y tengan un excelente fin de semana.